Vamos a revisar el panorama internacional, qué es lo que está pasando en Colombia, porque hasta la fecha son varias las personas que han fallecido y también varias las personas que han resultado heridas en estos enfrentamientos entre las autoridades, la policía y los civiles. Pero para hablar un poquitito más y para ver cuál es el panorama, permítame saludar a nuestro compañero y colega Juan Alberto Sánchez, periodista colombiano. Pero muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Edison, como ya es costumbre, una grata costumbre, mis saludos para ti, por supuesto, también para la audiencia. Para nosotros siempre es un gusto poder charlar, dialogar y analizar esta situación de lo que está pasando en Colombia, donde ya varias organizaciones internacionales están mostrando, yo creo que un poco más de interés. Michelle Bachelet también se ha pronunciado con lo que está pasando en Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia. Estamos hablando de que las cifras son alarmantes, son 50 personas que ya han fallecido y más de 2.000 heridos. Se hablaba de un preacuerdo, se hablaba de que ya como que iba a haber una solución. Sin embargo, retrocedemos y vuelve otra vez la represión policial. Correcto, Edison, tienes toda la razón. No solamente la señora Bachelet de Naciones Unidas se ha expresado, se ha manifestado, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, es decir, varios organismos internacionales están volviendo la mirada sobre Colombia, están emitiendo comunicados de condena, exigiendo al gobierno nacional claridad al respecto. Solamente en el fin de semana en Cali hubo 14 muertos confirmados, jóvenes, en realidad son entre jóvenes y niños. Ha habido muertos, detenidos, las detenciones ilegales, además a centros de detención ilegal de más de 400 personas. Es decir, ha sido una barbarie absoluta por parte del Estado colombiano. Con respecto a los diálogos que mencionan, yo lo he dicho desde el comienzo de esta situación. Con este señor en la presidencia y con todo el poder que él representa, no hay ninguna opción de diálogo. No existe la menor posibilidad de que se lleve a cabo una negociación o unas conversaciones con respecto a la solución de los problemas fundamentales que existen. Realmente hay una falta de disposición a conversar siquiera. Se trata de dilatar, tal vez con la esperanza de que el tiempo solucione lo que la voluntad política y lo que la acción gubernamental es incapaz de hacerlo. Es muy complejo realmente la situación con este señor en el gobierno. El Partido Centro Democrático ha rechazado a través de un comunicado durante los días anteriores cualquier negociación con el Comité del Paro. Hablan de que no se puede negociar con bloqueos y con violencia, que eso es continuar la destrucción de la democracia, como si la destrucción de la democracia no la hubieran llevado a cabo ellos mismos durante los últimos 2 años, de manera además frontal, sin ambajes, sin disimulos. El Centro Democrático, es decir, el señor Álvaro Uribe y su banda, pidió un despliegue total de fuerza militar y de policía, de militarización de todo el territorio nacional, y eso es lo que está llevando a cabo este señor, el presidente Duque. Yo creo que como su papel de títere es ejecutar las acciones que decide tras bambalinas Álvaro Uribe. Y no me gusta recurrir a este tipo de adjetivos, de calificativos, pero es que no tienen otro nombre que el de una pandilla. Tenemos una serie de delincuentes en el poder, instaurados en el poder, mandando en todos los niveles sin ningún tipo de control, porque tienen tomadas. Yo insisto en la casa tomada de Julio Cortázar. Es la institucionalidad tomada en toda su dimensión, los organismos de control, desde la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Es decir, absolutamente todas las instituciones de control están tomadas, controladas por esta misma banda que está en el poder. Entonces, ahora, Juan, es complicado. Ahora, justamente ante esta situación y ante este panorama que se está viviendo en Colombia, el presidente Iván Duque, que efectivamente no está dando el brazo a torcer, que sigue dando la orden de que se reprima justamente a aquellas personas que se están movilizando, a él se le ha entrevistado, él tiene conocimiento y se le ha dicho, usted es consciente de lo que está pasando justamente en el país. El 8 de junio se espera la llegada de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Ante esta llegada,
¿Él cómo ve? Porque efectivamente van a realizar las investigaciones de manera interna como también externa. Mira, Edison, realmente no se expresa en ese sentido. Es decir, él no es la máxima autoridad, eso hay que tenerlo claro. Es un figurín, es un títere. Aunque le molesta muchísimo que se utilice el calificativo, no es otra cosa. Durante algún tiempo a mí me llamó la atención que algunos analistas, incluso ciertos conocidos, amigos, opinaron que Duque era la opción preferible dentro de las filas del uribismo porque era una persona lista, capaz, además equilibrada, tolerante, hasta transigente, mencionaban. Yo siempre creí todo lo contrario y desafortunadamente esta percepción no era producto solo, digamos, de un pesimismo hondo. Por desgracia, el tiempo me ha dado la razón. Duque está cumpliendo un papel funesto. Dudé de que pudiera ser inteligente y ser capaz alguien que pudiera haber tenido la dedicación suficiente como para cargarle el maletín durante 8 años a Álvaro Uribe, 4 años como burócrata internacional y 4 años como senador. Y dudé además de que pudiera ser equilibrado o digamos sensato, alguien capaz de tal sumisión. Y en las circunstancias actuales vemos de la forma más descarnada los resultados. La gracia de elegir un segundón de presidente no puede sino acarrear una gran desgracia. Una frase popular con cierta ligera adecuación expresa con acierto lo que vivimos en Colombia. Y es que un bobo cariado puede matar a su pueblo. Y eso es Duque, eso es lo que hace y eso es lo que le está costando tanta sangre a este país en las calles. ¿Y quién carea al bobo? Pues miren el Twitter, lean los trinos de Álvaro Uribe y ahí se va a entender los decretos de Duque un rato después. Frente a las expectativas de que venga una comisión, no le importa, sale a anunciar más represión. Y eso es lo que ha sucedido en Cali. 14 muertos el fin de semana. Y eso es lo que ha decidido para gran parte del territorio nacional. La ineptitud de Duque como presidente alcanza niveles delirantes. En los tiempos recientes ni siquiera la presidencia de Andrés Pastrana, otro delfín incompetente, un gobierno en el que uno creía que de ahí para abajo ya no había nada, pues aparece Duque y muestra que era posible llegar aún más bajo, ser todavía más inepto y más torpe. Yo creo que durante los primeros 2 años de su mandato, este señor Duque le endilgó todas las culpas y las carencias suyas al gobierno anterior de Juan Manuel Santos. De cualquier asunto o tema adverso, Santos tuvo la culpa. Y en el tercer año, pues cómo no, toda la culpa se la endilgó de la ineficiencia propia a la COVID-19, a la pandemia. Hasta del pésimo manejo de la pandemia tuvo la culpa la pandemia misma. No Duque, ni su recua de necios. Y ahora, de las desgracias que el resto de año que le falta, que le esperan al pueblo colombiano, es responsable el propio pueblo que protesta. O sea, tienen la culpa los ciudadanos que marchan contra él, que bloquean unas calles porque el gobierno le ha bloqueado la posibilidad de vivir con dignidad, ha fregado hasta la opción, aunque sea de vivir muertos de hambre, o de sobrevivir, aunque fueran más muertos que vivos. Eso ha hecho Duque. Entonces yo veo muy difícil el panorama en ese sentido y no creo en los diálogos y no creo que le importe lo que una comisión o lo que la comunidad internacional vaya a decir de él. Hay campañas por fuera, está hablando en inglés a los estadounidenses, mandó a la inepta nueva canciller a tratar de solucionar los problemas, pero realmente las órdenes son un ataque frontal contra la propia población y eso es lo que estamos precisamente y desgraciadamente viviendo. Ahora, estamos viendo otro panorama también. Varias autoridades ya han renunciado. Para ser más específicos, son 3. Renunció primero Guillermo Botero, quien era ministro de Defensa. Posteriormente, renuncia la canciller Claudia Blum. Ahora renuncia justamente Miguel Ceballos, quien es el alto comisionado para la paz. Ante estas renuncias, ¿qué opina tanto la población como las autoridades, ministros, viceministros? Este señor Botero, es que es muy difícil hablar de ellos, de todos y cada uno, porque son personajes realmente una desgracia para el país. Este señor Botero renuncia antes por una masacre contra unos niños. Primero disparan y después preguntan quiénes habían allí. Y lo sabían además.
que había niños. Este que acaba de nombrar, este señor Molano, un inexperto totalmente, igual de peligroso que alguien inepto, es alguien que no tiene la menor idea de la responsabilidad que tiene enfrente, porque para demostrar poder, para demostrar ascendencia sobre una fuerza tan compleja, tan complicada como la militar, pues lo que hace es seguirle la corriente a los guerreros, asumir posiciones de fuerza y de sangre contra los sectores más débiles, que son la población, y aliarse y no cumplir una función de tipo social, defender a la sociedad, sino por el contrario agredirla y asesinarla, que es lo peor, porque es que estos personajes son unos asesinos completos, los que están al frente de esto. El uno sale por eso, sale por asesino, sale porque le da la orden su propio jefe Uribe de que renuncie, acaba de decir no renuncio y en la puerta recibe la llamada de que renuncie y renuncia. Este señor Botero, este otro personaje siniestro que está ahora al frente del poder, se le hace una moción de censura. Obviamente no pasa porque Duque está dando mermelada, acá se le llama mermelada a toda la corrupción, a toda esa corruptela de entrega de puestos, de fondos, de recursos, de compromisos con los senadores. El sector legislativo en Colombia está podrido absolutamente. Igual que lo hablaba ahora de los órganos de control, el Congreso es patético, no hay un Congreso que represente a la población. Aquí tú hablas de mayorías, las mayorías son tan relativas como lo que citaba Galeano del plato de espaguetis, que desde la perspectiva de una lombriz puede parecer una orgía. Aquí las mayorías son quienes tienen 10, 20, 30 personas son las mayorías de este país, los pequeños círculos de poder que tienen todas las posibilidades para manipular a una sociedad mediáticamente, a través de la misma estructura educativa, a través de todos los mecanismos posibles, que tienen la sartén por el mango, además con la presión de ser los dueños de la tierra o con la presión de las amenazas de los grupos paramilitares en la zona rural, pero ya ahora también tomadas las ciudades. Estos sectores que tienen todo este poder, que tienen tal control, son las grandes mayorías, cuando no llegan ni al 1%, porque este es un país de las grandes desigualdades. Entonces, en relación con ese tema de la presencia gubernamental con respecto a la sociedad, yo creo que estamos en una coyuntura muy compleja, Edison, muy difícil, y desafortunadamente no soy muy optimista, no puede serlo uno en este país. Esas grandes mayorías, lo que sí es un aliciente es que es cada vez más consciente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el trasfondo, y yo creo que ahí está la esperanza, no en la posibilidad de que este gobierno o las élites lleguen a un acuerdo. Dime, Juan, ahora hay otro tema que hay que hablar. Estamos en medio de una pandemia, estamos hablando de que los casos han incrementado considerablemente en Colombia y también el aumento de decesos en este país. ¿Cómo está haciendo la población ante estos bloqueos para abastecerse de alimentos? ¿Cómo está el plan sanitario, el tema de vacunación en el país en medio de todos estos conflictos? Porque esto no podemos dejarlo de lado. La pandemia aún está latente en Colombia. La pandemia no se puede negar, pero es mayor la amenaza de morirse de hambre encerrado en la casa que la propia pandemia misma. El manejo que le ha dado Duque ha sido tan patético, tan triste además, porque no solamente es que sea mal manejado, es que eso representan muertos. Más de 300.000 muertos, la cifra sigue creciendo día a día. Nunca hubo un plan nacional de vacunación, se accedió tarde a la procura de comprar o de conseguir vacunas. Una economía que venía golpeada no de ahora de la pandemia, yo hablaba de ese mal manejo y esa ineptitud, cómo fue indilgada primero a Santos, después a la propia pandemia, ahora a los choques en las calles, a los bloqueos, porque es que es de una ineficiencia absoluta. El manejo de la economía venía de capa caída, totalmente crítico antes de la pandemia. La pandemia es una cerecita encima del pastel, pero realmente la crisis es muy profunda en las estructuras y sobre todo en las clases bajas, medias de la población. Es un país miserable, es un país que se muere de hambre. Y la situación de encierro, de cuarentena que se decreta durante las primeras semanas, que es absoluta, la negación siquiera de una renta fundamental, básica,
porque los dineros se destinan aquí, las exenciones tributarias para las grandes compañías, para los grandes capitales, para los grandes dividendos. Esas exenciones le cuestan al país sangre, le cuestan muerte, le cuestan hambre y le cuestan el caos actual. Ahora, Juan, esa negación de esa pequeña renta ha ocasionado que la población se esté muriendo de hambre, y no es mentira. La crisis es estructural, es fundamental. Las familias no tienen textualmente qué comer, y por eso la disposición a que no solo las mate el COVID-19, la COVID-19, que es el mal menor frente a las balas y frente a los asesinos que están actuando tanto del lado del policial o militar, Juan, como de al lado de sectores paramilitares. Es más riesgoso, es más peligroso el gobierno que tenemos al frente del país, mucho más criminal, mucho más mortal que la propia pandemia. Entonces yo creo que sopesando eso, la sociedad está en las calles. Y efectivamente muchos medios internacionales han posteado justamente esto que usted indicaba. Al parecer el gobierno está resultando ser más peligroso que la propia pandemia. Está más preocupado, dicen de pronto algunos portales y en las redes sociales, de que el gobierno de Iván Duque está más preocupado en reprimir a la gente que en ayudarla con el sistema sanitario, efectivamente con el plan de vacunación que debería llevarse a cabo, con evitar justamente que la policía salga a las calles a reprimir. Hay algo que está dando la vuelta al mundo y le estoy hablando de Denilson Scott González, un efectivo policial que ha posteado en su red social de que renunciaba porque estaba cansado de reprimir y de atacar a su pueblo, de tener que someterlo a estas injusticias. A raíz de esta denuncia por parte del policía, que hay que nombrarlo, Denilson Scott González, muchas figuras públicas han aplaudido esta decisión. ¿Cree usted que muchos policías van a seguir este ejemplo si la situación continúa así? Ojalá, Edison, fuera eso posible, ¿no? Yo creo que hay personas muy dignas dentro de la policía y dentro de las fuerzas militares, y no depende tampoco del rango. Hay soldados con mucha entereza, pero también hay coroneles y también hay generales con esa entereza. Lo sé de primera mano, pero también hay una institución que ha sido estimulada. Aquí se le llamó, el propio gobierno ha hablado de una depuración. ¿Y qué ha sido esa depuración? Yo lo comentaba contigo la vez anterior. Esa depuración ha sido una especie de alinderamiento ideológico en relación con la situación que se vive en el país y con la manera de cómo se ven y se asumen las cosas. Hay personas que tienen mucha dignidad para renunciar. Duque sería el primero que debería renunciar en estos momentos, pero ese señor carece de dignidad. Yo lo decía al comienzo, alguien acostumbrado a arrastrar el maletín, a aportarle el maletín a un individuo como Álvaro Uribe, no puede tener la menor dignidad, el menor asomo de entereza, de honestidad. Entonces, eso no lo va a hacer. Hay una cúpula militar que tiene cooptado el poder, que está al frente, que es la que da las directrices. Y más allá de esa cúpula se está dando un direccionamiento a la institución, donde ya el problema ni siquiera son 10, 20, 30 casos aislados, como se llama, porque es una vaina de concepción de la propia institucionalidad. Estas instituciones tienen que ser reformadas desde la estructura misma, desde la base misma. Tienen que ser reestructuradas y cambiadas, y tienen que recibir los funcionarios, los elementos, una capacitación, una pedagogía, una mirada distinta frente a su papel y frente a sus actuaciones ante la sociedad. No están para agredirla, no están para matarla, están para protegerla y no para proteger a quienes están armados, a esa gente de bien que son criminales, que es una cúpula delincuencial que está mandando en este país. Mientras esa cúpula, mientras esas sean sus directrices, mientras la ideología sea mirar la sociedad como un enemigo, con una, no sé cómo lo llaman, revolución molecular disipada, esa estupidez de un chileno que tuvo una indigestión mental, un tipo incapaz además, un segundón, y alguien tan sagaz como capo y como mafioso
como ignorante, como intelectual y como formación, como Álvaro Uribe, pues viene y se acaba de indigestar con eso frente a una cantidad de adeptos que lo siguen a pie juntillas lo que ordena o lo que piensa. Entonces yo creo que frente a esa situación que es tan grave, hay dignidad y esos asomos de dignidad de personas como el policía, de personas como muchos militares dignos que se han negado a acatar esas órdenes, yo creo que son una esperanza para que este país se transforme, porque ahí en esos elementos que ahora son vilipendiados, esos son los verdaderos héroes, no a los que les cuelgan medallas por asesinar a su pueblo, como se estipula en este país. Esperemos que realmente esta situación acabe de una vez por todas. Esperamos que el presidente Iván Duque tome conciencia de la masacre que está ocasionando, de las muertes y el dolor en las familias. Quiero agradecerte, querido Juan, porque siempre nos mantienes informados y nos haces ver un poquitito más del panorama del infierno por el que está atravesando mi país, Colombia, en estos momentos. Muchísimas gracias, querido Juan. Gracias a ti, Edison. Como siempre es un gusto estar en contacto contigo y bueno, nada, solamente decirte que aquí en Colombia, insisto en eso, no va a haber diálogo, pero se va a mantener ese simulacro de acercamiento, de llamados del gobierno al Comité Nacional del Paro a sentarse a una mesa que no existe para hablar con unos funcionarios que no están, empezando por el presidente, o que si asisten son convidados de piedra, sin representación, sin poder real para hacer acuerdos o para tomar decisiones y que pues en el caso de llegar a comprometerse algo serán desautorizados de inmediato por Duque o por Uribe, como acaba de pasar. No habrá diálogo real, desafortunadamente, Edison, pero sí una simulación aguantada para ganar tiempo y para ofrecerle a los medios y a los organismos internacionales, a los críticos externos, la imagen de que aquí hay un gobierno que conversa y una contraparte, un paro nacional que no lo hace, que no dialoga. Y yo creo que eso forma parte de la equivocación del gobierno desde que empezó el paro, creer que todo es cuestión de tiempo y que se va a ir solucionando, el tiempo será el remedio y no atacar los problemas de raíz que existen. Entonces, Edison, muchas gracias por estas ventanas, por estos espacios para ofrecer por lo menos una visión que contraste con esa unidireccionalidad informativa que vivimos en Colombia y con esa tergiversación de los hechos y con ese ocultamiento de las masacres que ya no solo se cometen en los campos, sino en las propias calles, en las ciudades principales, en los pueblos. Gracias, Edison, a ti por el espacio. Muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros Juan Alberto Sánchez, periodista colombiano, también informando a muchos colombianos que están en este momento en Bolivia y que por ahí desconocen la situación. Yo quiero darle rápidamente lectura al tuit que hacía justamente este policía, porque él decía: renuncio a esto que era mi sueño, vestir el uniforme verde oliva, porque mi vocación era servirle al país, pero con todo lo que hoy se ve me repugna algo que es apolítico, sirviéndole a políticos. Esto se creó para el pueblo, para salvaguardar la seguridad de los colombianos y no para masacrar a aquel que lucha por los mismos derechos que el uniformado tiene. Un mensaje claro y directo también como para el presidente Iván Duque, para que analice que su propia institución se le puede estar dando la vuelta con el pueblo, como tiene que ser. 8 de la mañana con 29 minutos, tenemos mucha más información.